Muchos vivimos en el error de que no necesitamos la iglesia para congregarnos, que porque en la iglesia no está la salvación, que Cristo es el que te va a salvar. Sí, nadie dice que no, pero Cristo fundó la iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros nos uniéramos en comunión, en la asamblea, en los grupos, porque en la iglesia tiene que haber trigo y cizaña. O sea, debe haber justos y pecadores, santos y no santos, porque entonces, ¿cómo te vas a perfeccionar? Tienes que convivir para que puedas sobrevivir en la tierra como peregrino. Nosotros en la tierra estamos haciendo un examen. Estamos llevando práctica y teoría y práctica, para que podamos lograr la vida eterna. Se necesita competir con sabiduría, con entendimiento. ¿Vas a competir con el mundo? ¿Por qué no competir con el mundo? Dando el ejemplo, diciendo lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Que hay críticas no constructivas? Sí hay críticas no constructivas. ¿Que hay críticas constructivas? Hay críticas constructivas. Hay personas que no quieren escuchar del pecado, pero es necesario que le hagas entender que estás en pecado. Tenemos los 7 sacramentos, porque para que descubras los misterios del reino de los cielos, tienes que conocer la iglesia. Si no conoces la iglesia, si no convives con la iglesia, si no sabes lo que significa la iglesia, tampoco vas a conocer los sacramentos y mucho menos vas a querer obedecerlos, cumplirlos para caminar con Cristo, convivir con Cristo y creerle a Cristo, siempre implementando las Escrituras. Ya que Juan escribió de Jesucristo, que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dice en Juan 6, que es la comunión, la hostia, donde Jesús ve a aquel gentío y hace el milagro. Y si usted lee todo el capítulo 6, usted está viendo que ahí está la iglesia. La iglesia es cada estudiante, cada discípulo, cada persona, cada miembro que se reúne. Jesús daba el mensaje y ellos escuchaban. Y los que no querían seguir a Jesús decían bien fácil: duro es este lenguaje, ¿quién querrá escucharlo? Y desde entonces muchos dejaron de andar con Jesús, dejaron de caminar con Jesús, dejaron de escuchar a Jesús, dejaron de obedecer a Jesús. Entonces se necesita la iglesia para poder convivir con Jesús. Los que creen en Cristo viven su fe. Los que creen en Cristo viven su fe. Y no quiere decir que cada uno por su cuenta. No, ¿sabes qué? Yo vivo mi fe y voy a vivir por mi cuenta. No. Los que creen en Cristo no viven su fe aisladamente, sino que viven como miembros de una gran familia. Que es la iglesia. Podemos ahí meditar en las Escrituras. Puede usted leer Hechos, capítulo 1, versículo 14.
versículo 2, 44 hasta el 47. Y vuelve a regresar al 4, al 32 y hasta el 37. También lo dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 hasta el 28. ¿Verdad? Por eso la iglesia tiene otro nombre, ¿verdad? Como te preguntan, ¿qué otro nombre tiene la iglesia? La iglesia se llama también pueblo de Dios, sacramento de salvación. Puede encontrarlo usted en la segunda carta de Pedro, versículo 9 al 10. Y es donde nos damos cuenta que Cristo fundó la iglesia. Lo dice en Mateo 16, 18, 28, 20. Y también lo dice Pablo en la primera carta de Timoteo 3, 15. Y Pablo fue el último discípulo de Cristo. Es como que nos preguntemos, ¿y para qué Cristo fundó la iglesia? Jesucristo fundó la iglesia para que continuara en el mundo su obra, para que continuara en el mundo su obra salvadora, viviendo su mensaje y anunciando su palabra y comunicando la vida de Dios. Para eso Él funda la iglesia, para Él hace los 12 apóstoles, para que la palabra de Él vaya por el mundo. Si los apóstoles se mueren, los apóstoles van a ir haciendo más personas, más gente, más misioneros, más discípulos. Pero si no asistes a la iglesia, si tú te mueres, la iglesia va a terminar ahí, porque la iglesia tú quieres vivir tu propia fe. Entonces, si tú te mueres, ¿la iglesia no va a seguir creciendo? Claro que no. Si tú te mueres, van a quedar tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus tíos, tus familiares. La iglesia es la pequeña iglesia, es tu casa, tu familia. Tienes que asistir a un grupo, tienes que asistir a una asamblea para que haya comunión entre los demás. Por eso Cristo fundó la iglesia, ¿verdad? También podemos ver en Mateo 28, 18, 20, Primera de Corintios 5, 18, 20, Timoteo 2, 14. Y es donde Jesucristo encarga la iglesia. ¿A quién le encargó la iglesia a Jesucristo? ¿A quién? A los apóstoles, bajo la guía de San Pedro, ¿verdad? De Pedro. Y tú eres Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia. Marcos 3, 13, 15. Juan 21, 15, 17. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Hechos 2, 14. Porque si una sola persona se preocupa por su salvación, entonces no se está preocupando por sus hijos, no se está preocupando por sus familiares, conocidos, amigos. Y eso no le sirve. No puede ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no vino Él solo y dijo, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios y yo me salvo solo. No. Él enseñó a miles, a gentiles, a paganos, a fariseos, a saduceos, a escribas, a los mismos sacerdotes. Ahí lo dice 1 Timoteo 5, 8. Es cuestión de meditar en las Escrituras. Entonces, para ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preocuparnos no solo por nuestra salvación,
personal, sino también por la salvación de nuestros hermanos. Y así realizaremos el mandamiento del amor que dice Cristo. Ámense unos a otros. Por eso es importante meditar en las Escrituras. Marcos 12, 31, Romanos 9, 1, 3, Gálatas 4, 19, 20, 1 Corintios 12, 25. Porque muchas personas dicen que es puramente espiritual la salvación que nos trajo Jesús. No. Sí es importante la oración, sí es importante el Santísimo, sí es importante rezar, sí es importante el Padre Nuestro. Claro que es importante. Pero no es puramente espiritual la salvación. Jesús nos trajo mucho más, ¿verdad? La salvación que nos trajo Jesús no es puramente espiritual, es espiritual y material. O sea, tanto corporal como espiritual. Las dos van de la mano, teoría y práctica. Porque así abarcamos a todo el hombre. Porque así abarcamos todo el hombre que es espiritual y material, es decir, alma y cuerpo. O sea, yo no puedo ir a la iglesia si no hago oración. Yo no puedo ir al grupo si yo no soy una persona de oración. Tengo que ir al grupo para llevar la paz, el amor, la alegría, la convivencia, la comunión. Si yo convivo con Cristo, yo soy paz, soy amor, soy comprensión, soy entendimiento. Porque convivo con Cristo tanto espiritual como corporal. Mateo 4:4. Así cuando Satanás te tenta, tú le dices, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Por qué? Porque estás meditando las Escrituras, estás meditando en la Biblia, estás conociendo a Cristo, caminando con Cristo, obedeciendo a Cristo y conviviendo con Cristo. Juan 14:6. Por eso no puede ser solo espiritual. Tiene que ser y las dos cosas, llevando el hombre tanto espiritual y material, es decir, alma y cuerpo. Ahí lo dice en Mateo 9, 1 hasta el 6. Por eso nosotros tenemos que manifestar nuestro amor hacia los hermanos, hacia los demás. Ser un ejemplo a seguir. Por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por conocer sus necesidades espirituales y materiales y tratar de ayudarlos compartiendo lo que tenemos, dándoles ejemplo de vida cristiana, comunicándoles la palabra de Dios, ofreciendo al Señor en su favor nuestro sacrificio y nuestras oraciones, y luchando con ellos para reconstruir un mundo mejor. Si tú ves que un hermano está en pecado, díselo. No le tengas miedo, no le tengas condescendencia, díselo. Hermano, te recomiendo que leas la primera carta de Juan. Son 5 capítulos. Ahí te va a decir cómo convivir, qué es lo que estás haciendo malo y qué es lo que no estás haciendo malo. O también puedes leer la carta de Pablo a los Gálatas 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí te vas a identificar si eres espiritual o si eres carnal.
No tienes que tener miedo a hablar del pecado. ¿Por qué vas a tener miedo? Si eres un hombre de espiritualidad y de convivencia, tanto corporal como espiritual, tú no le tienes que tener miedo. Puedes leer Hechos 2, 47 al 42, Romanos 12, 3, 13, hasta el 3. Todo lo puedes leer si tú quieres. Efesios 6, de 18 al 20. Y ahí se va manifestando el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque le estás tratando con cariño. ¿Pero qué es esta persona? No, es que si le digo se va a ir del grupo. Si le digo se va a ir de la iglesia. Entonces no quiere seguir a Cristo. Entonces no quiere caminar con Cristo. Entonces no quiere obedecer a Cristo. No, es que ya me va a dejar de hablar. Me va a ignorar. Me va a sacar de los grupos. Me va a sacar de las redes sociales. ¿Qué dice Cristo? El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. El que no lo recibe a ustedes, no me recibe a mí. Entonces nosotros tenemos guía que dejó el padre Flaviano Amatuli, que es nuestro mentor, nuestro instructor, para que nosotros entremos a las Escrituras y estudiemos la Biblia. Él nos lo hizo fácil, nos da los versículos, nos da los capítulos. O sea, nos da la teoría para que nosotros practiquemos. Nosotros no solo podemos tener teoría y la práctica, pero ¿cómo vamos a saber lo que dice la primera carta de Juan si no la leemos? Segunda carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, si no lo leemos. Santiago, no la leemos. Pedro, no las leemos. ¿Por qué? Porque nos conformamos con un pequeñito versículo, con un pequeñito capítulo. Eso no nos va a hacer conocer a Cristo. Tenemos que profundizar más en las Escrituras para que conozcamos a Cristo. Solo dando es como se manifiesta el amor del prójimo. No es así. El amor hacia el prójimo se manifiesta dando y recibiendo. O sea, si tú me das, yo te doy. Si yo te doy, tú me das. Dando y recibiendo. En realidad nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Y nadie es tan rico que no tenga nada que recibir. Siendo miembros de una misma familia, todos tenemos algo que dar y algo que recibir, aunque sea una sonrisa o un vaso de agua, un saludo, un ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nadie es tan pobre ni tan rico para no dar. Ahí está en las Escrituras, está en Mateo 10, 42, en la segunda carta de los Corintios 8, 1 al 15, 9, 6, 11. Ahí están los versículos. Hecho 20, 35. Ahí está todo. Es por eso que el Espíritu Santo nos hace hijos adoptivos de Dios y hermanos de Jesús, porque obedecemos a Jesús, escuchamos a Jesús y convivimos con Jesús. El Espíritu Santo nos hace hijos adoptivos de Dios y hermanos de Jesús, porque es el mismo Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios. Por naturaleza, al tener el mismo Espíritu del Hijo de Dios, también nosotros transformamos en hijos adoptivos de Dios y hermanos de Jesús. Por eso nosotros nos transformamos en hijos adoptivos de Dios y hermanos de Jesús. Ahí lo dice en Romanos 8, versículo 15, 16, 17. Ahí está escrito en la Biblia. Tomaste tu tiempo, medita y lee las Escrituras, profundiza en ellas. También está Efesios 5, 1 y 2.
o Juan capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Pues Jesús es Dios. Dios vino a la tierra. Ya sabemos muchos eso. Por eso es que la gente dice, ¿qué diferencia hay entre los discípulos de Cristo? ¿Qué diferencia? No hay no hay diferencia. Entre los discípulos de Cristo hay solo una diferencia. ¿Diferencia de qué? De servicio, trabajo, comunión, unión y amor. Y sobre todo, fe. Entonces no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué podría decir? ¿Una sola diferencia hay? Sí, ¿cuál es la diferencia? Diferencia de servicio. De servirle al otro. Ahí está Lucas 6, 13. Primera de Corintios 12, 12 hasta el 28. Es como que tú estés diciendo, ¿y quién desarrolla el servicio más importante de la iglesia? ¿Quién desarrolla el servicio más importante en la iglesia, en el grupo, en la comunidad, en la asamblea? ¿Quién desarrolla? El Papa y los obispos desarrollan el servicio más importante en la iglesia, porque tienen la misión de gobernar al pueblo de Dios. O sea, tienen la misión de gobernar al pueblo de Dios, a la iglesia, al grupo. Si no vas a la iglesia, ¿cómo vas a saber? Yo vivo mi propia fe. No, tienes que conocer al Papa, tienes que conocer a Pedro, tienes que conocer a los apóstoles, a los discípulos, conviviendo con ellos. Pero si no convives con ellos, ¿cómo vas a enterarte de que la iglesia, de que el grupo, de que la asamblea tiene servicios importantes? Y hoy en día nosotros decimos que es el Papa, los obispos, ¿verdad? Los que desarrollan el servicio más importante en la iglesia, porque tienen la misión de gobernar al pueblo de Dios. Ahí puedes ver el grupo de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, Hechos 20 y 28. Timoteo 1, 5 al 9. Mateo 16, 18, 19. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Para nosotros, ¿quién es el Papa? ¿Verdad? ¿Quién es el pastor supremo de la iglesia, de la asamblea? ¿Quién es? Pedro, que nosotros decimos que es el Papa León XIV. Porque tiene que haber un líder en la iglesia. Por eso nosotros decimos que el Papa es el supremo pastor de la iglesia, porque es el sucesor de Pedro. Murió Pedro, tenía que quedar alguien, no iba a ser eterno. Entonces, él es el sucesor de Pedro, a quien Jesús confió el cuidado de toda la iglesia, el cuidado de los corderos. Apacienta, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos. Ahí lo dice en Juan 21, 15 y 17, Mateo 16, 18 al 19. Y lo mismo pasa con los obispos, ¿verdad? Pablo es un apóstol y le habla a Timoteo. ¿Y Timoteo quién es? Un obispo. Entonces te preguntan, ¿quiénes son los obispos? Los obispos son los pastores de la iglesia, unidos a Pedro, unido al Papa. Y así muchas preguntas que a veces nosotros no sabemos porque no estamos caminando con Cristo. No estamos escuchando a Cristo, no estamos conviviendo con Cristo.
Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Si tenían que morir los apóstoles, dejaron sucesores. Imposición de mano. Mateo 28 y 20. Filipenses 1, 1, 2. Puedes leerla. O 2 de Timoteo, capítulo 2, 1, 2. ¿Verdad? También tenemos los presbíteros, que son los sacerdotes, que son los colaboradores de los obispos. ¿Ves? Cada cosa tiene su estación. Pedro tenía los obispos, ¿verdad? Los obispos tienen a los presbíteros, que a nosotros ahora le llamamos sacerdotes. Entonces viene siendo papa, tiene a sus obispos, los obispos tienen a sus sacerdotes. Es un grupo. Por eso tenemos que nosotros estudiar las Escrituras, meditar y convivir con los demás. ¿Verdad? Los sacerdotes son los colaboradores de los obispos para predicar la palabra de Dios, guiar la comunidad cristiana y comunicarles la vida de Dios. ¿Ves? Son los sacerdotes los que se suponen que tienen que evangelizar, los que tienen que comunicarle al pueblo, a la iglesia, al grupo, a la asamblea, la palabra de Dios, para que conozcan cómo es la vida de Dios. Y después de los sacerdotes, ¿quién viene? Los diáconos, los maestros. Ahí está en la Biblia, pero la estamos leyendo. Está en Tito, capítulo 1, 5, Primera de Timoteo 5, 17, Primera de Pedro 5, 1, 2, 3 y 4, Primera de Corintios 4, versículo 14, 15. Y así sucesivamente. O Filemón 1, 10. Entonces es formar un grupo, es formar un grupo que plenamente viene siendo la iglesia. Todos los bautizados, ¿ves? Y para esto tenemos que recibir el sacramento del bautismo, ¿verdad? Eso, ¿quiénes forman parte plenamente de la iglesia? ¿Quiénes forman parte plenamente del grupo, de la asamblea, del pueblo, de la iglesia? Los bautizados, que aceptan que todas las enseñanzas de Jesús, y reconocen la autoridad del Papa y de los obispos, y reconocen las enseñanzas de los sacerdotes, las enseñanzas de los obispos, las enseñanzas de los diáconos, las enseñanzas de los discípulos, de las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas del Pastor Supremo, Pedro, que ahora es León XIV, sucesor de Pedro. Pedro, vicario de Cristo. Puedes leer Mateo 10, 40, Lucas 10, 16, Primera de Juan 1, 3, Hebreo 13, 7, 17. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, por aceptar caminar con Cristo, obedecer a Cristo y convivir con Cristo. Juan 14, 6. Tenemos un nombre. ¿Cómo se llaman los cristianos que no aceptan todas las enseñanzas de Jesús? Esta es una pregunta. ¿Cómo se llaman los cristianos que no aceptan todas las enseñanzas de Jesús? ¿O no reconocen la autoridad del Papa y de los obispos? ¿Cómo se llaman esos cristianos hoy en día? Los cristianos que no aceptan todas las enseñanzas de Jesús y no reconocen las autoridades del Papa y de los obispos se llaman hermanos separados, evangélicos, luteranos, protestantes, adventistas,
testigos de Jehová, mormones, porque ellos no aceptan lo que dice la Biblia, la han cambiado. Desde el año 312 dijeron, esto es palabra de Dios, y lo dijo la Iglesia Católica. Colectó cada carta que escribieron los apóstoles. Todo lo que hicieron los apóstoles, ellos lo colectaron e hicieron la Biblia. Y dijeron palabra de Dios. En el año 382 todo el mundo aceptaba la Biblia de Iglesia Católica. En el año 1825, Sociedad Bíblica cambió la Biblia. Cosa que no hizo Martín Lutero. Porque Martín Lutero fue el primer protestante que dividió la iglesia, pero no cambió. Los dejó a un lado. En el 1825 es que se cambia la Biblia. Entonces tienen otra Biblia. Por eso se llaman hermanos separados. Está en Primera de Juan, capítulo 2, 18 y 19. Tercera de Juan, 9 y 10. Por eso es importante leer la carta de Juan. Son 5 capítulos. Por eso muchas personas dicen, ¿pueden salvarse los hermanos separados? Sí pueden salvarse. Todos los hermanos separados que se encuentran en buena fe, es decir, que buscan sinceramente a Cristo y tratan de vivir según sus enseñanzas, aunque no hayan llegado todavía a la plenitud de la verdad y a la comunión completa con los representantes de Cristo, que son el Papa y los obispos. Ahí lo dice en 1 de Timoteo 2:4. Entonces todo el mundo se va a salvar. Es que esa decisión solo la tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede salvarse los que no conocen a Cristo? También los que no conocen a Cristo pueden salvarse. Si tratan de vivir según su conciencia, buscando a Dios y haciendo el bien. Ahí está en Romanos, capítulo 2, 12, 13, 14 y 15. Está en Hechos, capítulo 10, 34, 35. Está en Juan 5:25. Entonces, para ser un catequista, se necesita leer las Escrituras. Leer Mateo 13, 31, 32 y 33, Juan 15, del 1 al 8, Mateo 10, del 1 al 42, Juan 21, 15, 16 y 17. ¿Ves? Y dejar tarea, teoría y práctica. Lo que aprendo lo practico. Pero si lo que aprendemos no lo practicamos, entonces no somos unos buenos catequistas. Por eso el catequista tiene que leer las Escrituras, comerse el libro. Y después de esta clase, ya entonces entendemos los sacramentos. ¿Para qué son los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana? Entendemos por qué, ya sabemos, ¿no? Lo primero es bautismo. Usted como niño, como bebé, usted se bautiza y le enseñan a convivir con Cristo. Pero necesita primero pertenecer a la iglesia, pertenecer al grupo. Porque si no, ¿quién le va a decir, pues bautiza a tu niño? No, es que los hermanos, está escuchando al hombre, no está escuchando a Dios. Esa es la diferencia cuando nosotros queremos escuchar al hombre y no escuchamos a Dios. Entonces nosotros decimos, no necesitamos la iglesia. Claro que la necesitamos. Después de esto viene la clase de los sacramentos con Carmen Carranza. La clase va a ser el miércoles a las 8 de la noche, ahí mismo en la iglesia Todos los Santos. Carmen es una formadora, una instructora y una capacitada para capacitar a otros. Teoría y práctica. Si usted tiene la teoría, usted debe de practicarlo. Pero si usted no lo practica, usted se está quedando con la teoría y está escuchando al que no sabe, al que no quiere aprender, al que no quiere formarse. Por eso, la iglesia es de cizaña y trigo, de malos y buenos, del que multiplica y del que divide. Nosotros los cristianos católicos apostólicos romanos no dividimos, multiplicamos. Somos unión, amor, comunión.
no división. El que divide, ¿quién es? Satanás. Esto fue Carranza del Carmen, contacto directo con Dios. Hasta nuestra próxima clase, próximo miércoles. Allá nos vemos en la iglesia Todos los Santos, los sacramentos. Se les quiere con el corazón de Cristo. Amor ágape.